Vamos a meditar en la palabra de Dios y pues quiero que antes de comenzar pues oremos a nuestro Dios. Aunque nuestro hermano acaba de orar, vamos a pedir que en una ocasión Dios usó a un burro, a un asno. Así que sea Dios que pueda hablarle a través de no burro, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad? Así es que algo así va. Ajá. Entonces, le invito a que incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno y Dios que estás en todo lugar y dentro de cada uno de nosotros, en esta noche, Padre, pido tu dirección, que sea tu Espíritu Santo que me pueda usar, que me recuerde tu palabra y que sea de un instrumento, Dios, en el cual tú puedas hablar a los hermanos que están acá y a los hermanos que en algún momento puedan escuchar esta meditación, oh Dios. Recordar, oh Dios, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, oh Dios. Así que ayúdanos, oh Dios, a entenderla, a comprenderla, oh Dios, y a ponerla en práctica, oh Dios. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, me toca enseñar la palabra de Dios y le decía a alguien yo que siempre que, bueno, en lo personal que me paro acá, pues me pongo nervioso, como sabe decir Carlo Giovanni, porque yo sé que cada uno de los que están aquí presentes conocen de Biblia, saben de Biblia y saben cuando uno se equivoca, ¿verdad? Entonces, pero eso debe de motivarnos a los que nos paramos acá, pues a prepararnos mejor, ¿verdad? Y animarles también de que a los que no lo hacen, pues que también lo puedan hacer. Casi han pasado 2 meses desde la última meditación y siempre que termino la meditación y pasan los días, a través de la lectura diaria, yo digo voy a enseñar X cosa, ¿verdad? Y comienzo, pero de repente leo otra cosa y digo, amor de esto. Al final, de lo que comencé, que pensé predicar, nada que ver con este tema, ¿verdad? Pero déjenme decirle de que ha habido un texto que ha venido a mi mente y quiero basarme en ese texto, que recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando estaba niño, por decirlo así, era uno de los textos fácil de aprender. Y recuerdo que me lo aprendí y yo creo que la mayoría de los que estamos acá lo sabemos. Pero eso es como en algún momento usted tiene una bolsa de cemento, usted tiene agua, pero no da la función que puede hacer la mezcla del cemento con el agua, ¿verdad? Pueda pegar o hacer una pared o hacer un concreto, ¿verdad? Entonces, meditando en ese versículo, pues yo he estado como rumiando, o sea, meditando, se me venía siempre a la mente y dije, bueno, voy a enseñar de este versículo. El versículo es el siguiente. Yo sé que cada uno de nosotros no sabemos qué dice Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice ese versículo? Cabal. El versículo es acerca de la tentación de Satanás a Jesucristo. Y son palabras, como le digo, célebres, y me recordaba que desde pequeño yo me lo había aprendido. Y el texto dice así: Él respondió y dijo, aquí está hablando que Jesucristo es el que va a hablar a continuación. Anteriormente Satanás le había dicho a Jesucristo, si tú eres el Cristo, haz que estas piedras se conviertan en pan.
porque Jesús tenía 40 días y 40 noches de estar en ayuno. Y Satanás llegó a tentarle. Y Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué entiende o cómo ve usted ese versículo? ¿Cree que es una enseñanza para cada uno de nosotros que Dios nos está diciendo en esta noche y nos recuerda de que muchas veces usted, yo o cualquiera de nosotros nos preocupamos, nos afanamos por el pan diario, que no es malo, pero antes que todo eso, debemos de ¿qué dice? Estar consciente de que la palabra de Dios, de que todo lo que Dios ha dicho nos puede salvar, nos va a ayudar. Y recordaba lo que el profeta Isaías decía al pueblo de Israel. Isaías le decía al pueblo de Israel y le decía de que prácticamente le decía así, miren, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, hablando de Dios, ni vuestros caminos, ¿verdad? Y dice, así como es el cielo de alto, así es la distancia o la diferencia entre mi camino y el camino de Dios y los pensamientos de Dios. Y él dice, miren, así como Dios hace descender la lluvia sobre la tierra, la nieve, y no vuelve arriba, dice, ¿con qué fin cae la lluvia? ¿Con qué fin cae la lluvia? Nadie sabe por qué llueve. ¿Cree usted que un agricultor anhela la lluvia? Sí, ¿por qué? Porque él ha hecho un trabajo, él ha sembrado alguna semilla y espera recompensa de que esa semilla se vuelva a multiplicar y obviamente le va a dar beneficio. Entonces, pero también decía Isaías, si así como la lluvia que cae al suelo y da fruto, así dice, la palabra de Dios también dice, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, cuando el Señor habla con un fin, habla con un propósito. Y el Señor dice, mira, mi palabra que doy nunca va a regresar vacía. Siempre va a dar el fruto que yo quiero. Obviamente, muchas veces para bien y otras veces para mal, pero el Señor ya ha hablado. Y qué tan importante tener en cuenta cómo es la voz de Dios. Porque en nuestros hogares posiblemente usted está diciendo, fulano, menganito, sentate, cállate, dormite. Y su voz solo se escucha, pero no se obedece. Pero de repente llega una voz donde el hijo sabe que debe de obedecer. Entonces, eso es lo que yo quiero que podamos llevarnos en esta noche. Que la voz de Dios es inmensa y que obviamente cuando el Señor habla, usted y yo debemos de obedecer. Usted y yo debemos de atender a esa voz. Que obviamente ha sido enviada con un fin. Y el tema de esta noche yo le he llamado palabra de vida. La palabra de Dios es vida, hermanos. ¿Lo cree usted? Amén. La palabra de Dios es vida.
Y me gustaba esa Biblia porque está proverbio. ¿Cuántos proverbios hay que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria? Pero obviamente no vamos a ella, pero ahí ha quedado plasmada la palabra de Dios para que nosotros vayamos. Y obviamente vamos a cosechar las consecuencias de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el contexto cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre? ¿Usted sabe cuándo fue que había dado esa palabra al Señor? ¿Alguien? Porque Jesús dijo, escrito está. O sea, ya se había dicho antes. ¿Cuándo fue? ¿Alguien tiene idea? Nadie. Bueno, entonces hoy vamos a ver dónde fue escrita. Bueno, fíjense que aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moisés está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a la nueva generación que está próximo a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés se reúne con el pueblo de Israel y Moisés comienza a hablarle al Señor y a darle directrices, a explicarle las cosas que habían acontecido. Usted debe de recordar y debe de entender de que Israel fue sacado de Egipto y Dios le había prometido llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, pero ellos no le creyeron. Y cuando estaban próximos para entrar, ellos dijeron no. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está hablando Moisés y en el capítulo 8, versículo 3, comienza a decir Moisés al pueblo de Israel. Y le dice, y te humilló, y te hizo sufrir hambre, y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Ahí es la primera vez donde sale esa frase de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es más, también le dice Moisés a esta generación nueva, le dice, tu ropa nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. Entonces vemos acá que aquí es la porción que Moisés le relata a la nueva generación, de que debían de recordar todo lo que habían pasado y que por 40 años habían recibido la promesa o habían recibido la protección de Dios comiendo un pan que no conocían ellos ni sus padres. ¿Ese pan de dónde descendía? Del cielo. Del cielo. Era un pan nuevo, pero Dios lo había dicho, Dios le dijo que les iba a dar pan. Entonces, él estaba hablando en ese momento y lo que dijo, lo hizo. Si desde el primer libro de la Biblia, en su primer versículo, vemos la voz de Dios hablando y todo lo que él dijo, se hizo. Y usted puede leer Génesis 1 y dice, y Dios dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. O sea, a la luz de Dios,
todo debe de hacerse. Ahora, y es aquí cuando, volviendo más atrás, vamos a ver qué era lo que Dios había dicho. ¿Cuál era la palabra de Dios? Bueno, cuando Moisés estaba en un monte, Dios lo llama a Moisés y le da una misión. Y le dice, este es Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: y dijo luego Jehová, bien, has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y todos los que eran feos. O sea, eso era lo que Dios había dicho. Mira, Moisés, te voy a enviar al pueblo de Israel. He visto la aflicción, he visto cómo lo están esclavizando y los vas a liberar, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y es más, a esos egipcios yo los voy a derrotar. Esa era la palabra de Dios. Y lo que tenía que hacer, en este caso Moisés y los israelitas, era creer lo que Dios había dicho. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Usted sabe la historia de lo que pasó. Entonces, hermanos, cada vez que Dios habla, cada vez que Dios dice, obviamente, ¿cómo debemos de responder? O sea, aquí dice, ¿qué debemos de para poder agradar a Dios? ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios o para obedecer a Dios? Obviamente, la único que dice Hebreo, él comienza narrando desde el principio aquellos hombres de fe, aquellos hombres que caminaron con Dios, y en el versículo 5 de Hebreos 11, él narra de Enoc, y dice que Enoc por su fe caminó con Dios, y que fue traspuesto, y que no pasó por la muerte. Y posteriormente él menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, dice, Enoc fue arrebatado. Por lo tanto, Enoc fue traspuesto y no pasó la muerte. ¿Por qué? Dice, porque lo estoy parafraseando, dice, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque debe de creer, debe de tener en cuenta que hay un Dios que es galardonador. Entonces, obviamente, hermanos, cada vez que el Señor habla, nosotros debemos de responder en fe, con fe. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel, hermanos? ¿Cree usted que no fue mucho el poder librarlos de Egipto? Le mandó 10 plagas a Egipto. Y de repente hizo una distinción entre el pueblo egipcio con el pueblo de Israel. Dividió el mar Rojo. También dice que echó al mar al jinete y al caballo. Todos los egipcios quedaron enterrados en ese mar. Contemplaron la presencia de Dios en el monte de Sinaí. Cuando ellos iban en el desierto, contemplaron una nube que iba sobre ellos de día y una columna como de fuego, dice, por las noches.
le dio agua en el desierto. ¿Cree usted que no es impactante, por decirlo así, el poder cruzar un mar, pasar ustedes en medio de un mar y la tierra no estaba como charco, no estaba mojada, sino que estaba seca? Pero ¿qué pasó, hermanos? Que dice en Números 14 que cuando esta generación que salió de Egipto y un año después está a las puertas o está ya para poder entrar, Moisés manda a 12 espías para que vayan a inspeccionar la tierra y ellos traen noticias pues buenas y malas. Dicen que llevan un racimo de uvas grandes, que ese racimo la llevaban entre 2 hombres. Y dice que ellos vieron que era una tierra buena, una tierra fértil. Pero también 10 de ellos dijeron de que ahí existían los hombres gigantes, los hijos de Aná, y que para ellos iban a ser como mosca o como mosquitos. Son muy grandes, nosotros somos insignificantes y nos van a aplastar. Y dice en el versículo 1 de Números 14, entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Y todo lo que había pasado, hermanos, pero esa noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor? ¿Y usted cree que el Señor los sacó a ellos? El Señor nos liberó, pero cada quien tomó decisión. Es decir, yo me voy, va. Yo aquí soy esclavo, yo me voy con Moisés, yo me voy con fulano. Pero en este caso se olvidaron y le echaban la culpa a Moisés, a Dios mismo también. Nos trajo a este país, dice, para morir en la guerra. ¿Acaso no iban a morir? ¿O que pensaban que iban a ser eternos? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Eran esclavos, tanto ellos como sus mujeres y sus hijos. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. El Señor había hablado, el Señor había dicho que iba a entregarle una tierra del cananeo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, y ellos no creyeron. Hermanos, cuando la persona no cree, entonces Dios dice, no crees, entonces, en este caso Dios le dice, bueno, regrésense, voy a hacer que ustedes van a caer en este desierto, y Dios hace una promesa de que no iban a entrar, y que ellos iban a andar vagando por 40, bueno, la expedición de los 12 espías fue por 40 días. Y Dios dice, bueno, por los 40 días que estuvieron los espías, yo los voy a convertir por año. Entonces ustedes van a andar vagando 40 años en el desierto. 1 año por día. Y la aflicción de ella era que, mira, mis hijos van a morir. Y él le dice, y le da una promesa y le dice, sus hijos menores de 20 años van a entrar. Sus hijos menores de 20 años. O sea, si usted tenía 21 años, iba a morir. Entonces, a estas personas que Dios le dio la oportunidad de poder entrar, es donde Moisés le presenta y le dice que
no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios lo había dicho 40 años atrás. Todos los de 20 años para arriba van a morir. Todos los de 20 años para abajo van a entrar. Entonces, hermanos, por no creerle al Señor, no entraron a la tierra prometida. Muchas veces nos pasa a nosotros en la vida actual. Muchas veces nosotros creemos en el Evangelio, creemos en la buena noticia, pero no creemos muchas cosas de la Biblia. No creemos en las promesas de Dios, pero creemos en el Evangelio. Entonces, pero debemos de recordar de que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, obviamente, pero usted mira, mire, pero yo necesito trabajar, yo necesito pagar, pero ¿qué ha dicho Dios? Y traigo dos ejemplos, hermanos, siempre hablando acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios dice y cómo Dios hace las cosas. Y traigo uno, usted recordará que uno de las disciplinas de Dios para el pueblo de Israel, que cuando ellos se portaban mal, pues Dios mandaba una sequía. Y el relato es el siguiente. En una ocasión el profeta Elías va al rey de Israel llamado Acab, y como era un rey malo, le dice que de parte de Dios viene palabra y dice que no va a llover hasta que él lo diga. Obviamente no era la palabra de Elías, sino que era Dios actuando por medio de Elías. Y es así como el siguiente ejemplo es Elías y la vida de Sarepta. ¿Qué podemos aprender acá? Dice en el capítulo 17, versículo, si gusta busquémoslo, Primera de Reyes, 17, (17:1). Entonces Elías Tisbita, dice que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, la palabra de Dios era, no va a haber lluvia. Y así fue, hermanos. Lo que Dios dice, se cumple. Y el versículo 3 dice, ya Dios hablándole a Elías, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hermanos, Dios es directo. Dios habla, al idioma que usted puede entender. Le iba a decir en español, pero Dios habla el idioma que usted entiende. Y Elías le dice, mira, anda a decirle a Acab que no va a haber lluvia. Y vos te vas a ir para el arroyo de Querit. ¿Qué hubiese pasado si él no se hubiera ido para ese arroyo? No hubiera encontrado comida. Entonces, a la manera de Dios es como Dios lo dice. Pero vamos a avanzar. Dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Le gustaría estar a usted así?
sentadito. Pero la Biblia nos dice allá en Mateo que no nos afanemos, que busquemos las cosas de Dios y que todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero usted y yo no lo creemos y trabajamos como burros. Y nos gusta trabajar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? No le creemos la palabra de Dios. Así de sencillo, así de claro. Pero hermano, es que usted no sabe el lío o la jarana que yo tengo. Sí, es cierto, yo no lo sé, pero Dios lo sabrá. Yo posiblemente no puedo ayudarle, pero Dios podrá ayudarle. Yo no tengo el poder para ayudarle, pero Dios tendrá el poder para poder ayudarle. Entonces, no pongamos de que no, lo que pasa es que usted no sabe, o porque usted está en otras condiciones. Pero es que no es mi palabra, no es mi palabra que le estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Y vamos a ir a los versículos. Entonces, posteriormente Dios le dice que en el 8, vamos a leerlo, 17:8, dice, vino luego en palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden de allí a una mujer viuda que te sustente. El contexto, hermano, obviamente es que no iba a llover, iba a haber escasez, o ya había pasado, ya había entrado la escasez, y Dios le dice, mira, date a un lugar extranjero, Sidón no era parte de Israel, y la manda donde una viuda. ¿Por qué no la mandó donde un comerciante? Y esta viuda no era una viuda ricachona, sino que ya era una anciana. Bueno, dice que era una viuda, y como dice en el versículo 10, obviamente la palabra de Dios hay que obedecerla. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Obviamente eso fue lo primero que pidió Elías. En el versículo 12, ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido, no tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Y después dice, comeremos y después no moriremos de hambre. O sea, ella estaba consciente que lo único que tenía era la última cena. Para ella y para su hijo. Y después sé que lo que me depara es la muerte. ¿Qué tiene usted en su casa de comer? Bueno, dejémoslo así. Entonces, esté pendiente. Ellos iban a comer la última comida y después ya estaban sentenciados a morir de hambre. La viuda fue e hizo lo que Elías había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. ¿Quién había dicho que los iba a sustentar? La palabra de Dios. No, dice el versículo 16, no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como ¿quién? Como el Señor lo había dicho por medio de Elías. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te dejaré, no te desampararé.
Rápidamente entonces el Señor le dijo a Elías, levántate, y este era lo primero, pero se me extrañaba yo que por qué no lo había puesto, quedó atrás. Entonces, hermanos, tal como el Señor lo había dicho, así fue. Posteriormente, rápidamente, si usted puede seguir leyendo el capítulo 18, el hijo de la viuda, posteriormente se enferma, muere el hijo, la señora le reclama a Elías y le dice que él es el culpable. Anteriormente él le ha dicho de que la última cena y que ya estaban dispuestos a morir. Dios le concede comida, pasan los meses, posteriormente el niño muere y le echa la culpa a Dios y a Elías. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dice la Escritura que Elías ora y el niño vuelve a vivir. Vuelve a vivir. El siguiente ejemplo es en el tiempo de Jesús. Dice que había un hombre centurión, un hombre romano, un hombre muy querido por la sociedad. ¿Por qué? Porque hacía buenas obras. Porque había construido una sinagoga. Entonces, obviamente, como le daba beneficio, pues era aceptado y era querido. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia del centurión romano con Jesús. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, fíjense que me llamó la atención que este relato aparece en Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, pero también Lucas en el capítulo 7, versículo 1 al 10 también lo narra. El hermano está predicando Mateo 7, no sé si va a predicar Mateo 8. Entonces, yo espero que también él profundice este tema o que lo aclare. ¿Por qué? Porque Mateo dice que el centurión va a donde Jesús, pero Lucas dice que no. Lucas dice que él manda a unas personas en nombre de él. Entonces, es ahí donde muchas personas consideran de que la Biblia se contradice. Pero obviamente la Biblia no se contradice. Para mí, mi forma de ver es que el centurión nunca va donde Jesús. El centurión manda a una persona representándolo a él. Les voy a poner un ejemplo. Usted puede buscar Juan capítulo 19, versículo 1. Tiempo ya no hay. Juan 19, 1. ¿Lo tiene? Este es cuando Jesús lo van a crucificar. Dice en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Usted cree que Pilato azotó a Jesús? No. Él fue el que dio la orden. Él fue el que dio la orden. Entonces, rápidamente, hermanos, ¿qué pasó acá? Dice que había un criado, usted sabe la historia, estaba enfermo, él manda a decir que si lo puede sanar. Pero él dice, en el versículo 8 dice, Jesús dice, yo iré y le sanaré. Respondió, en el 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ve y va, a otro ve y viene, y a mi siervo digo, haz esto y lo hace. Versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham
e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Fíjense que el centurión le mandó a decir que no era necesario que él llegara a su casa, que él no era digno de que él entrara a su hogar. Solamente di la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que dijo el Señor? Abracadabra. ¿Qué dijo el Señor? O sea, no hay magia, solamente Él dijo: ve. ¿Y qué le dice? Dice aquí: te sea hecho como creíste. Obviamente esa fue la palabra de Dios. Algún charlatán le puede decir de esa misma forma, de esa manera, pero no es así, ¿verdad? El Señor en este punto sí, Él era el que estaba hablando. Entonces, hermanos, también lo mismo, alguien enfermo, destinado a muerte, mandan a alguien y el Señor lo revive, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor sana al siervo. ¿Cómo está la humanidad ante Dios? Pues está muerta en delitos y pecados. Pero el Señor habla a la humanidad muerta y le dice: mirad a mí y sed ¿qué? Salvos. Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solamente Jesús tiene poder para poder salvar. Es más, Jesús mismo le dijo a un religioso, a uno que ante la sociedad en ese momento creían que ya estaba con pie y medio en el cielo. Y Jesús le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Solo debe de creerlo. Es más, y Jesús le dice a este mismo hombre: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios al Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Son palabras de Dios. Y dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Versículo 34 y el 36, siempre del capítulo 3 de Juan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Recordemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerde cómo eran las historias: alguien que ya estaba muerto, alguien lo busca, o alguien va y obviamente el niño es resucitado, igualmente el siervo es sanado que estaba a punto de morir. Y acá dice Juan 6:40: y esta es la voluntad, dice Jesucristo, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Si usted lo cree, usted es salvo. Si usted está muerto, Dios le va a resucitar. Y si no, si estamos vivos y Cristo viene, pues ¿qué? Vamos a ser transformados. La última palabra que quiero que nos llevemos, Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor viene, hermanos, y viene pronto. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy